Voy a hablar de algo bastante personal para ilustrar un punto de suma importancia. Mi mamá falleció el año pasado después de una larga batalla con la demencia y con otras enfermedades de la vejez. Murió en el apartamento que compartía con mi papá y habría sido como las 3 de la mañana. Yo estaba cerca de ahí en la casa de una hermana y me llamaron y me dijeron, mami ha fallecido. Fui de una vez y al entrar en la casa, ahí estaba ella recostada en la cama donde había fallecido. Por supuesto, no estaba respirando, obviamente había fallecido. Mi familia y yo nos quedamos ahí un par de horas hablando de los recuerdos que teníamos de ella, orando y cantando un poco. Entonces, después de venir un oficial del gobierno para declararla muerta oficialmente, llamamos a la gente de la funeraria para que vinieran y recogieran su cuerpo para prepararlo para los servicios fúnebres. Si alguien un par de días más tarde me hubiera dicho, tu mamá está viva, yo habría sabido que fuera mentira porque yo vi a mi mamá muerta. Quizás usted haya tenido una experiencia parecida. Cuando alguien está muerto, está muerto. Hace unas pocas semanas comenzamos a dar estudios sobre Jacobo, el hermano de Jesús. Y en el último mensaje hablamos del hecho de que durante la vida de Jesús, al menos durante su ministerio, Jacobo no creía en él. Evidentemente, a él le costó entender los grandes cambios en su hermano después de su bautismo, después de sus tentaciones, al comenzar a predicar Jesús a las grandes multitudes. Pero entonces, de repente, todo cambió. Jacobo, el medio hermano de Jesús, quien había antes no creído en él, comenzó a declarar que su hermano era el Hijo de Dios y que había resucitado de entre los muertos. ¿Por qué cambió Jacobo? ¿Cuál fue el evento catalizador que le hizo cambiar? No hay mucho detalle, pero la respuesta se encuentra en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, el gran capítulo sobre la resurrección. Pablo, después de hablar de lo esencial, que es la resurrección para la fe del cristiano, comenzó a hablar en la última parte del versículo 4 de las apariencias de Jesús a otros después de su resurrección. Y dice en versículo 5, se apareció a Cefas, después a los 12, Cefas por supuesto es otro nombre por Pedro. Versículo 6, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Jesús apareció a más de 500 de sus seguidores y después de su muerte, y la mayor parte de ellos todavía vivían al escribir Pablo su carta. Pero versículo 7. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Tenemos relatos de las apariencias de Jesús a María Magdalena, a Pedro, a 2 discípulos en camino a Emaús. Pero ¿cómo habría sido la apariencia de Jesús a su medio hermano, a Jacobo? Sin duda, Jacobo habría oído de las apariencias a los testigos que vieron a su hermano antes de él, pero ¿cómo habría respondido a las noticias de que su hermano todavía estaba vivo? ¿Habría sido como Tomás el incrédulo? No puede ser. Habría pensado, quizás sí, quizás mi hermano ha vuelto a vivir. No estamos seguros de la reacción de Jacobo a las primeras noticias acerca de la resurrección de su hermano, pero sabemos que antes de ascender Jesús al cielo,
apareció a su hermano Jacobo, porque Pablo dijo con toda confianza, después apareció a Jacobo. ¿Se habrían abrazado? ¿Jacobo se habría postrado delante de Jesús? No sabemos, somos curiosos, pero la Biblia no nos da detalles. Pero una cosa es segura, desde este punto en adelante, Jacobo, el hermano de Jesús, era un feroz defensor de su hermano y de su deidad. Mi hermano es hijo de Dios. ¡Qué testimonio! ¡Qué prueba más sólida que en verdad Jesús resucitó de entre los muertos! Gracias a Dios por el testimonio de Jacobo, el hermano de Jesús. La semana que viene esperamos analizar cómo Jacobo llegó a ser un líder en la iglesia en Jerusalén. Muchas gracias por haber visto el video.